grupo 221 conformado por Olga Lucía Bejarano, Jenny Joana Muñoz, Ivonne Caterine Nieto, Mary Núñez Mancipe y quien les habla, Jamie Esperanza Quevedo. A continuación, iniciaremos con nuestra presentación. Tras décadas de violencia en Colombia, en donde la cultura política se ha basado en una cultura de guerra, miedo, violencia e indiferencia, buscamos encontrar un nuevo sentido desde la psicología política, en donde el sujeto político se base en un empoderamiento, participación, empatía y diálogo social, en donde la base de nuestra sociedad sea fundamental para un nuevo desarrollo social y comunitario. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Entonces, vamos a dar respuesta a la pregunta. Olga, ¿qué piensa usted puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Gracias, compañera. Yo pienso que es la entrada para que podamos exponer ideas referentes al comportamiento político y podamos tener una explicación más clara de las situaciones que pueden llegar a mejorar para realizar una adecuada elección de nuestros gobernantes. Una psicología política que lleve a ser la voz de las comunidades en cuanto a defender sus derechos, necesidades e intereses. La psicología política en Colombia ingresó en el año 80 por los trabajos de Ignacio Baro en la Pontificia Universidad Javeriana, donde se especificaba que debía posesionarse los discursos políticos en relación al miedo, a la guerra y en general con la situación social de América Latina. Estimada Gracias. Jenny. Listo. Bueno, yo creo que un aporte fundamental de la psicología política a una cultura política en Colombia es fundamental la educación. Ya en una webconferencia que nos dieron, una tutora decía puntualmente que debemos hablar de política. Un dicho que tenemos en Colombia es que aquí no se habla de política ni de religión, pero debemos cambiar ese paradigma, ya que política es algo innato en nosotros. La educación tiene que ser basada en nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos mayores, porque es un diálogo social en donde aprendemos a respetar la opinión del otro, en donde identifiquemos que la opinión es valiosa, la historia de cada quien, su subjetividad es importante y se debe respetar. La psicología política es fundamental en este proceso, en el trabajo interdisciplinar con otras disciplinas frente a esta materia. Gracias, compañera. Estimada Ivonne. Sí, compañeras. Bueno, miren, yo pienso que desde mi perspectiva, la psicología política puede dar un aporte en cuanto a la construcción, o yo diría más bien a la transformación en la cultura política de Colombia, desde la orientación hacia el despertar de la naturalización dada en los escenarios de violencia, los cuales pues se dan mayoritariamente en zonas rojas, pero también se dan en la vida cotidiana, en actos pues como el maltrato de género, la violencia infantil, el maltrato infantil. Entonces todos estos actos que vemos en la cotidianidad, los robos, los asesinatos, han hecho que la cultura en Colombia normalice estos hechos en los cuales se vulneran los derechos y las libertades de las personas. Entonces, pues como psicólogos, nosotros podremos contribuir a la transformación social realizando un trabajo reflexivo con las comunidades, en donde se parta y en donde se evalúen las dinámicas violentas, sus orígenes, las consecuencias a corto y también a largo plazo, llegando pues finalmente a abordar la violencia cotidiana y la normalización de esta como un factor que permite y perpetra más violencia. Gracias, compañera. Estimada Mary. Gracias, compañera Jenny. Hemos aceptado en nuestra cultura que es la violencia de una manera tácita o expresa lo que nos ayuda a reclamar nuestros derechos. Esa parte es la que la psicología política tendría que entrar como un gran reto para hacer una construcción de una cultura política que permita los diálogos, que la gente entendamos cada uno, que se puede dialogar, que se puede reclamar, que se puede exigir derechos siempre y cuando podamos hacerlo por la vía legal sin necesidad de la violencia, incluyendo la educación en nuestros hogares,
de cada uno de nuestros hijos o nuestros familiares cercanos. Gracias, compañeras. Bueno, yo pienso que un paso importante es la investigación, pero una investigación que va mucho más allá de simplemente lo superficial, que profundiza verdaderamente en cualquier problemática que sea, como ya lo mencionó nuestra compañera Ivonne, ya sea violencia de género, violencia intrafamiliar, robos, drogas, todo eso están inmersas las políticas, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra Constitución las rige para ayudarnos y para también transformarnos y de cierta manera nos coloca límites, ¿sí? Pero nosotros a través de nuestra comunidad como psicólogos podemos llegar a generar ese tipo de investigaciones que traigan una verdadera transformación y un nuevo concepto y una nueva creación de subjetividades que transformen a esa comunidad a la que pretendemos intervenir. No podemos seguir siendo indiferentes. El compromiso como psicólogos radica en que si nosotros vemos que está pasando alguna situación, debemos cortar con esa indiferencia y llegar a denunciar y participar en nuestra comunidad para llevar ese conocimiento que hemos estado adquiriendo a través de este proceso de formación. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Además que la psicología política es muy nueva relativamente acá en Colombia. No son muchas universidades y tampoco son muchos los psicólogos políticos que están inscritos específicamente bajo ese contexto político de psicología. Entonces, es como ir más allá y poder transformar a través de nuestro rol, dejando a un lado la indiferencia y asumiendo ese papel que hoy tenemos en en ciencias sociales, que es lo que nosotros hemos escogido realmente. Entonces, en eso radica como ese aporte desde la psicología política para transformar esa Colombia que tanto amamos. Bueno, vamos a iniciar con nuestras conclusiones. Estimada Olga. Gracias, compañera. Es evidente que las causas políticas y la defensa colectiva de intereses cada vez atraen menos la atención de ciudadanos que no por esto viven aislados socialmente. ¿Qué pasa? Cuando preguntamos qué piensa usted de la política, siempre se dice corrupción, injusticia y democracia. Como psicólogos es realizar un abordaje desde las comunidades para que esta actitud cambie, para que sea más de diálogo y con participación social y activa. Gracias, compañera. Estimada Jenny, tus conclusiones. Bueno, creo que es fundamental reconocer que la psicología política cumple un papel fundamental en el reconocimiento de las intersubjetividades, de la historia y del proceso de cada ser humano. Es importante reconocer todo lo que hemos vivido y que a través de ellos pueden haber cambios duraderos, permanentes, significativos para una Colombia que todos deseamos, donde sea un desarrollo proactivo para todos. Compañera Ivonne. Sí, compañera. Bueno, desde la psicología política, lograr esa transformación en la subjetividad de los niños, los adolescentes y los adultos que desde siempre han vivenciado y normalizado la violencia, adaptándolo como mecanismo de defensa para sobrevivir en el medio que les rodea, se considera posible una transformación cultural política en donde no se justifiquen los actos violentos como medio para educar y solucionar conflictos. Gracias, compañera. Estimada Mary. Gracias, Jamie. Para mí quedan dos retos grandísimos en nuestro país en cuanto a la psicología política. Uno es abrir más espacios de formación, porque realmente lo que se trataba acá, lo que decíamos y llegamos a saber todos acá, es que no existe mucha formación académica ni mucha investigación en nuestro país en psicología política. Lo otro es que el cambio cultural tiene que ser respetuoso. Los psicólogos formados en psicología política tienen que entrar con base en el respeto que tienen que tener de las culturas de cada región por la diversidad que hay en nuestro país precisamente.
Entonces, eso es uno de los puntos más álgidos, pero más interesantes. Investigación, formación y una intervención propia de cada región. Gracias. Bueno, finalmente, yo puedo decir que el psicólogo político debe ser muy comprometido en esas investigaciones y no ser indiferente a la realidad que se vive en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera.